Thor es una película de superhéroes de 2011 producida por Marvel Studios y dirigida por Kenneth Branagh. La historia presenta al dios nórdico del trueno como uno de los personajes principales del universo cinematográfico de Marvel. Interpretado por Chris Hemsworth, Thor comienza la película como un guerrero poderoso, orgulloso e impulsivo que está destinado a convertirse en rey de Asgard. Sin embargo, su arrogancia provoca un conflicto que hace que su padre, Odín, lo expulse de su reino y lo envíe a la Tierra. Allí, Thor tendrá que aprender una lección fundamental sobre la responsabilidad, la humildad y el verdadero significado del poder. La película combina elementos de fantasía mitológica, ciencia ficción, aventura y superhéroes. Su historia conecta el mundo de los dioses de Asgard con el mundo humano y presenta conceptos que posteriormente tendrán una importancia enorme dentro del universo cinematográfico de Marvel. Además de introducir a Thor, la película presenta a Loki como uno de los personajes más importantes y complejos de la saga, establece la relación entre los habitantes de Asgard y los humanos, y muestra por primera vez de manera significativa a personajes como Jane Foster, Eric Selvig y Darcy Lewis. La historia comienza en Asgard, un reino extraordinario habitado por seres que los humanos consideran dioses. Asgard está gobernado por Odín, un rey poderoso que ha dedicado gran parte de su vida a proteger los 9 reinos y mantener la paz. Odín tiene 2 hijos, Thor y Loki. Aunque ambos son hermanos, sus personalidades son completamente diferentes. Thor es fuerte, impulsivo y apasionado por la batalla, mientras que Loki es inteligente, calculador y mucho más interesado en la estrategia y la manipulación. Thor es el heredero de Asgard y está preparado para asumir algún día el trono de su padre. Al comienzo de la película, parece tener todas las cualidades necesarias para convertirse en un gran rey, es valiente, poderoso y capaz de inspirar a sus guerreros. Sin embargo, tiene un defecto fundamental, es extremadamente arrogante. Thor cree que la fuerza y la victoria militar son suficientes para demostrar que merece gobernar. La película muestra a Thor acompañado por sus amigos y compañeros de batalla, conocidos como los Guerreros 3, Volstagg, Fandral y Ogun. También cuenta con la presencia de Sif, una guerrera de gran habilidad que mantiene una relación muy cercana con Thor. Estos personajes representan la vida guerrera de Asgard y ayudan a mostrar la posición privilegiada que Thor ocupa dentro del reino. El acontecimiento que cambia completamente la vida de Thor ocurre cuando los gigantes de hielo de Jotunheim intentan entrar en la cámara donde se encuentra el cofre de los antiguos inviernos. Aunque los intrusos son detenidos, Thor interpreta la situación como una provocación que debe ser respondida. En lugar de actuar con prudencia, decide enfrentarse directamente a los gigantes de hielo. Odín intenta evitar una nueva guerra porque existe un antiguo conflicto entre Asgard y Jotunheim. Sin embargo, Thor considera que los gigantes de hielo han insultado a su reino y cree que una respuesta militar es necesaria. Con la ayuda de Loki, Sif y los Guerreros 3, Thor viaja a Jotunheim. Una vez allí, la situación empeora rápidamente. Thor provoca a los gigantes de hielo y comienza una batalla. Lo que inicialmente parece una demostración de fuerza se convierte en un conflicto peligroso. Thor no comprende que sus acciones pueden poner en riesgo la frágil paz entre los reinos. Odín aparece para detener la batalla y rescatar a los jóvenes guerreros. El rey está profundamente decepcionado por el comportamiento de su hijo. Para Odín, el problema no es que Thor carezca de valentía, sino que todavía no comprende las responsabilidades que acompañan al poder. De regreso en Asgard, Odín decide castigar a Thor. Le quita sus poderes y lo destierra a la Tierra. Además, arroja el poderoso martillo Mjolnir a nuestro planeta. Antes de enviarlo lejos, Odín establece una condición mágica: quien sea digno podrá levantar el martillo y recibir nuevamente el poder de Thor. Thor llega a la Tierra completamente desorientado. El guerrero que anteriormente era capaz de enfrentarse a ejércitos enteros ahora es simplemente un hombre sin poderes. Su llegada ocurre en Nuevo México, donde es atropellado accidentalmente por el vehículo de Jane Foster, una científica que está investigando fenómenos atmosféricos extraños. Jane Foster es una astrofísica que trabaja junto a Eric Selvig y Darcy Lewis.
Los tres investigan un fenómeno que parece estar relacionado con la llegada de Thor y con la aparición de un objeto extraordinario en el desierto. Jane se interesa inmediatamente por el extraño hombre que asegura ser Thor, mientras que Darcy considera la situación mucho más extraña que científica. Thor es llevado al hospital después del accidente, pero su comportamiento resulta completamente extraño para los médicos. Él sigue convencido de que es el dios del trueno y habla sobre Asgard, Odín, Loki y otros conceptos que para los humanos parecen formar parte de una mitología antigua. Cuando Thor descubre que su martillo está cerca, intenta recuperarlo. Mjolnir se encuentra en un lugar protegido por agentes gubernamentales después de haber caído del cielo. Thor está convencido de que puede levantarlo fácilmente, pero cuando intenta hacerlo descubre que no puede moverlo. Esta escena es uno de los momentos más importantes de la película porque representa el comienzo de la transformación del personaje. Thor, que siempre había definido su identidad mediante su fuerza, descubre que ya no posee esa fuerza. El martillo permanece inmóvil mientras él intenta levantarlo desesperadamente. La noticia de que existe un objeto extraordinario en el desierto atrae la atención de SHIELD y de su agente Phil Coulson. La organización intenta controlar la situación y estudiar el martillo. Mientras tanto, Jane y sus compañeros buscan comprender qué ocurrió realmente. Thor comienza poco a poco a crear un vínculo con Jane. Aunque inicialmente sus conversaciones están marcadas por las diferencias culturales, Jane siente curiosidad por sus conocimientos y por las explicaciones que ofrece sobre los fenómenos que está investigando. Para Thor, la Tierra también representa una experiencia completamente nueva. Él descubre que no puede resolver los problemas mediante la fuerza y que las personas normales pueden tener valores y preocupaciones diferentes de las de los habitantes de Asgard. Mientras Thor permanece en la Tierra, Loki empieza a asumir un papel más importante en Asgard. Después de la expulsión de Thor, Loki descubre información sobre su verdadero origen. Odín revela que Loki no es hijo biológico de Asgard, sino que nació como un gigante de hielo y fue adoptado por Odín después de la guerra entre Asgard y Jotunheim. Esta revelación afecta profundamente a Loki. Durante toda su vida ha vivido a la sombra de Thor y ha deseado demostrar que también merece el reconocimiento de su padre. Al descubrir que es hijo de Laufey, Frey de los gigantes de hielo, comienza a cuestionar su propia identidad. Mientras tanto, Odín cae en el llamado sueño de Odín, un estado de reposo necesario para recuperar sus fuerzas. Loki queda temporalmente al frente de Asgard y comienza a tomar decisiones cada vez más peligrosas. En la Tierra, Thor empieza a comprender que su exilio tiene un propósito. Al principio todavía piensa como un guerrero arrogante. Sin embargo, su relación con Jane y sus experiencias con los humanos comienzan a cambiarlo. Uno de los momentos decisivos ocurre cuando Thor entra en un restaurante y conversa con personas comunes. Su entusiasmo por las bebidas y su comportamiento exagerado proporcionan algunos de los momentos humorísticos de la película. Estas escenas muestran que Thor no comprende completamente las costumbres humanas, pero también permiten que el público vea una faceta más simpática del personaje. La relación entre Thor y Jane se desarrolla progresivamente. Jane se siente atraída por la personalidad de Thor y por la posibilidad de que sus conocimientos sobre otros mundos puedan ayudar a explicar sus investigaciones. Thor, por su parte, empieza a valorar la vida en la Tierra y a comprender la importancia de las personas que lo rodean. Sin embargo, la amenaza de Asgard no desaparece. Loki manipula los acontecimientos desde el reino de los dioses y llega a provocar un conflicto con Laufey. Su objetivo es obtener poder y demostrar que puede ser un gobernante superior a Thor. Mientras tanto, los amigos de Thor viajan a la Tierra para encontrarlo. Sif, Fandral, Volstagg y Ogun descubren que Thor ha cambiado. Ellos desean que regrese a Asgard, pero también comprenden que algo diferente está ocurriendo con él. Loki intenta convencer a los demás de que Thor no puede volver. Además, envía al Destructor, una enorme armadura viviente de origen asgardiano, para eliminar a su hermano. El Destructor llega a la Tierra y comienza a atacar a Thor y a las personas que se encuentran cerca. Thor sabe que no puede vencerlo sin sus poderes, pero decide proteger a los habitantes del lugar.
Este momento demuestra que Thor finalmente está empezando a comprender lo que significa ser un héroe. Antes, buscaba la gloria y el reconocimiento. Ahora está dispuesto a sacrificarse por personas que ni siquiera pertenecen a su mundo. Thor se enfrenta al destructor y es derrotado. La criatura lo golpea con enorme fuerza y Thor queda gravemente herido. Cuando parece que su vida está llegando a su fin, ocurre el momento que define su transformación. Mjolnir responde a Thor porque finalmente se ha convertido en alguien digno de su poder. El martillo vuela hacia él y Thor recupera sus capacidades. Su armadura aparece y sus poderes regresan. La recuperación del martillo representa mucho más que una simple mejora física. Thor ha aprendido la lección que Odín quería enseñarle. Ser digno de Mjolnir no depende únicamente de ser fuerte. Requiere humildad, valentía, responsabilidad y voluntad de proteger a los demás. Thor utiliza sus poderes para enfrentarse al destructor. La batalla demuestra nuevamente su enorme capacidad como guerrero, pero ahora su fuerza está acompañada por un propósito más noble. Finalmente consigue destruir al enemigo y salvar a los habitantes de la zona. Después de la batalla, Thor debe regresar a Asgard porque la situación con Loki se está volviendo cada vez más peligrosa. Sin embargo, su regreso significa que tendrá que enfrentarse directamente a su hermano. En Asgard, Loki continúa desarrollando su plan. Su resentimiento hacia Thor y su conflicto de identidad lo llevan a tomar decisiones extremas. Loki llega a aliarse temporalmente con Laufey, aunque sus verdaderas intenciones son mucho más complejas. Loki quiere demostrar que puede gobernar Asgard y que no necesita ser considerado inferior a Thor. También quiere destruir Jotunheim para impedir que su verdadero origen sea utilizado en su contra. Para conseguirlo, utiliza el Bifrost, el puente que conecta Asgard con los demás reinos. Thor regresa y descubre lo que Loki está haciendo. Los hermanos se enfrentan mientras el destino de los 9 reinos queda en peligro. La batalla final se desarrolla en el Bifrost. Thor comprende que para detener el plan de Loki debe destruir el puente. Sin embargo, hacerlo significa perder la posibilidad de regresar a la Tierra y volver a ver a Jane. Thor finalmente decide sacrificar esa posibilidad para proteger los diferentes reinos. Destruye el Bifrost y evita que Loki pueda completar su plan. La decisión tiene un gran significado porque demuestra cuánto ha cambiado Thor. Al comienzo de la película, habría elegido la victoria personal y la gloria. Al final, está dispuesto a renunciar a algo que desea profundamente para proteger a otros. Loki, incapaz de aceptar la derrota y el rechazo que siente, termina cayendo al vacío cuando el Bifrost es destruido. Thor intenta salvarlo, pero Loki termina soltándose. El momento refuerza la complejidad de su relación. Aunque han sido enemigos, Thor todavía considera a Loki su hermano. Odín aparece después y se encuentra con Thor. Padre e hijo finalmente se reconcilian. Odín reconoce que Thor ha aprendido la lección necesaria para convertirse algún día en un verdadero rey. Sin embargo, Thor no puede regresar inmediatamente a la Tierra. El Bifrost ha sido destruido y el vínculo con Jane parece haberse perdido. Jane continúa intentando encontrar una manera de comunicarse con Asgard. La película termina mostrando que Thor todavía piensa en Jane y que su historia con ella no ha terminado. La conexión entre ambos se convierte en una parte importante de las futuras historias del universo cinematográfico de Marvel. La película también incluye una escena después de los créditos que amplía la historia y conecta a Thor con otros acontecimientos de Marvel. Nick Fury aparece relacionado con un proyecto misterioso y se introduce la idea de que una fuerza extraordinaria podría tener consecuencias importantes para el futuro. Uno de los aspectos más interesantes de Thor es que la película funciona simultáneamente como una historia de origen y como una historia de crecimiento personal. Thor comienza siendo un personaje extremadamente poderoso, pero emocionalmente inmaduro. Su principal conflicto no consiste en conseguir fuerza, sino en aprender cuándo y cómo utilizarla. La expulsión a la Tierra funciona como una especie de prueba. Sin sus poderes, Thor tiene que descubrir quién es realmente. Si solamente fuera un guerrero poderoso,
su personalidad desaparecería al perder el martillo. Sin embargo, la experiencia demuestra que tiene cualidades que pueden desarrollarse. Jane desempeña un papel importante en ese proceso. Ella no pertenece al mundo de Thor y no está impresionada simplemente por su título de Dios. Su curiosidad científica y su personalidad independiente obligan a Thor a interactuar con alguien desde una posición diferente. La relación con Jane también ayuda a humanizarlo. Thor comienza a comprender la importancia de las relaciones personales y aprende a preocuparse por personas que no tienen ninguna obligación de seguirlo. Loki, por otro lado, representa una historia paralela sobre identidad, reconocimiento y resentimiento. Su deseo de ser aceptado por Odín y de superar a Thor lo lleva a tomar decisiones cada vez más destructivas. La relación entre Thor y Loki es uno de los elementos más importantes de la película. No son simplemente héroe y villano. Son hermanos que han crecido juntos, pero que han desarrollado diferentes maneras de buscar reconocimiento. Thor recibió naturalmente el protagonismo debido a su fuerza y posición como heredero, mientras Loki desarrolló una personalidad más intelectual y manipuladora. La revelación del origen de Loki cambia la manera en que entiende su propia vida. Lo que él interpreta como una mentira de Odín se convierte en la causa de un profundo conflicto interno. La película utiliza además la mitología nórdica como inspiración, pero no intenta reproducirla literalmente. Asgard, Thor, Loki, Odín e Indagi, los gigantes de hielo, están adaptados al estilo de Marvel. El resultado combina elementos mitológicos con ciencia ficción y fantasía. El Bifrost es un buen ejemplo de esta mezcla. En la tradición mitológica, el puente conecta diferentes mundos. En la película, también funciona como una estructura tecnológica y cósmica capaz de transportar personas entre planetas y dimensiones. La película también establece la idea de que los llamados dioses de Asgard no son necesariamente divinidades omnipotentes. Son seres extraordinariamente poderosos que pertenecen a un mundo avanzado. Esta interpretación permite que Marvel combine la mitología con la ciencia ficción de su universo. En términos narrativos, Thor sigue una estructura clásica de transformación. El protagonista comienza con una visión equivocada de sí mismo, comete un error grave, pierde sus privilegios, enfrenta una serie de pruebas, aprende una lección y finalmente recupera su poder de una manera diferente. La recuperación de Mjolnir funciona como la confirmación visual de ese cambio. Al principio, Thor cree que el martillo es simplemente una herramienta que le pertenece. Al final, comprende que el martillo representa una responsabilidad que debe merecer. El enfrentamiento final con Loki también es simbólico. Thor ya no lucha únicamente para derrotar a un enemigo. Intenta detener a alguien que considera su hermano y al mismo tiempo impedir una guerra entre mundos. La destrucción del Bifrost es el sacrificio definitivo de Thor. Él sabe que destruirlo significa separarse de Jane, pero decide hacerlo porque es la única manera de detener a Loki. Esta decisión demuestra que finalmente ha comprendido el significado de ser digno de Mjolnir. En conjunto, Thor es una historia sobre la madurez. El protagonista comienza como un príncipe arrogante que cree que el poder le da derecho a gobernar. Termina como alguien que comprende que un verdadero líder debe proteger a los demás incluso cuando eso implica perder algo importante. La película también prepara el camino para la expansión del universo cinematográfico de Marvel. Thor no existe de manera aislada, sino que forma parte de una historia mayor que incluye a Iron Man, Capitán América, Nick Fury, SHIELD y el proyecto que posteriormente reunirá a los principales héroes. El viaje de Thor desde Asgard hasta la Tierra permite que Marvel presente un héroe completamente diferente a los personajes anteriores. Mientras Iron Man se basa principalmente en tecnología y ciencia, Thor incorpora mitología, magia y mundos fantásticos. La presencia de Loki también resulta fundamental porque el personaje se convierte en una de las figuras más importantes de las primeras fases del universo cinematográfico de Marvel. Su conflicto con Thor continúa desarrollándose en películas posteriores y se convierte en una de las relaciones más duraderas de la franquicia. En conclusión,
Thor cuenta la historia de un príncipe que debe perderlo todo para comprender qué significa realmente ser digno de convertirse en rey. Thor comienza como un guerrero arrogante, obsesionado con la gloria y convencido de que la fuerza puede resolver cualquier problema. Su enfrentamiento con los gigantes de hielo provoca su expulsión y lo obliga a vivir entre los humanos. En la Tierra conoce a Jane Foster y descubre una forma diferente de relacionarse con el mundo. Sin sus poderes, empieza a comprender que la fuerza no es suficiente y que el liderazgo requiere sacrificio. Mientras tanto, Loki aprovecha la ausencia de su hermano para desarrollar un plan que amenaza tanto a Asgard como a Jotunheim. Cuando Thor finalmente se sacrifica para proteger a los humanos, demuestra que ha cambiado. Mjolnir vuelve a él y sus poderes regresan porque ahora es digno de utilizarlos. La batalla contra el Destructor confirma su transformación, mientras que el enfrentamiento final con Loki demuestra que Thor está dispuesto a sacrificar incluso su propia felicidad para evitar una catástrofe. Al destruir el Bifrost, pierde temporalmente la posibilidad de volver a la Tierra y estar con Jane, pero salva los reinos. Por eso, el verdadero argumento de Thor no es simplemente la historia de un dios que obtiene superpoderes. Es la historia de un príncipe que aprende humildad, responsabilidad y sacrificio. El martillo, el Bifrost, Asgard y las batallas sirven como elementos espectaculares, pero el corazón de la película está en la transformación de Thor y en su complicada relación con su familia, especialmente con Odín y Loki. Al final, Thor todavía tiene mucho que aprender, pero ya no es el mismo personaje que al comienzo. Ha descubierto que el verdadero poder no consiste en conquistar a los demás, sino en protegerlos. Esa transformación es la base que permite que su personaje continúe creciendo dentro del universo cinematográfico de Marvel. Una parte fundamental de su éxito está en las interpretaciones de los actores, especialmente porque la historia gira alrededor de relaciones familiares muy complejas entre Thor, Loki y Odín. Cada actor tiene que representar personajes que pertenecen a un mundo extraordinario, pero que al mismo tiempo deben transmitir emociones humanas reconocibles. Chris Hemsworth interpreta a Thor, el protagonista de la película. En este proyecto, Hemsworth tuvo la responsabilidad de presentar al público a un personaje que posteriormente se convertiría en uno de los héroes más importantes del universo cinematográfico de Marvel. Thor es un príncipe de Asgard, heredero del trono y un guerrero extraordinariamente poderoso. Sin embargo, al comienzo de la historia también es arrogante, impulsivo y demasiado confiado en sus propias capacidades. El trabajo de Hemsworth consiste principalmente en mostrar la transformación de Thor. Al principio, el actor interpreta al personaje con una actitud segura, casi desafiante. Thor está convencido de que la fuerza y la valentía en combate son suficientes para convertirlo en un buen rey. Hemsworth utiliza una postura firme, una voz profunda y una presencia física imponente para establecer esa personalidad. Cuando Thor es expulsado de Asgard y pierde sus poderes, la interpretación cambia considerablemente. El personaje ya no puede utilizar la fuerza para solucionar sus problemas. Hemsworth tiene que mostrar frustración, confusión y vulnerabilidad. Estas escenas son importantes porque permiten que el público comprenda que Thor no es simplemente un guerrero invencible. En la Tierra, Hemsworth introduce además una dimensión cómica. Thor no comprende completamente las costumbres humanas y muchas situaciones cotidianas le parecen extrañas. Su comportamiento exagerado produce humor, pero el actor evita convertir al personaje en una simple caricatura. Thor sigue siendo una figura heroica, incluso cuando se encuentra en situaciones absurdas. Uno de los aspectos más importantes de la interpretación de Hemsworth es la relación con Jane Foster. Thor comienza a interesarse por ella y por el mundo humano, y esa relación contribuye a su evolución emocional. El actor debe transmitir que Thor está descubriendo un mundo completamente diferente al suyo. La relación entre Thor y Loki también requiere una interpretación compleja. Thor ve a Loki como su hermano y, a pesar de los conflictos, existe un vínculo afectivo entre ellos. Hemsworth debe transmitir enojo y decepción, pero también preocupación. En la parte final, Thor no quiere simplemente derrotar a Loki, desea salvarlo.
Tom Hiddleston interpreta a Loki, uno de los personajes más importantes de la película. Su trabajo es especialmente destacado porque Loki no es presentado como un villano completamente sencillo. Es inteligente, inseguro, manipulador y profundamente preocupado por su posición dentro de la familia. Desde el comienzo, Hiddleston interpreta a Loki como una figura mucho más reservada que Thor. Mientras Thor es directo y emocional, Loki observa y analiza. Su comportamiento es más controlado, y su lenguaje corporal refleja una personalidad que prefiere utilizar la inteligencia antes que la fuerza. La relación de Loki con Thor es fundamental para comprender su personaje. Loki siente afecto por su hermano, pero también experimenta celos y resentimiento. Thor es el heredero de Asgard y recibe gran parte de la atención de Odín. Loki, aunque también es hijo del rey, siente que siempre está en segundo lugar. Hiddleston consigue transmitir esa inseguridad sin explicarla constantemente mediante diálogos. Sus expresiones, silencios y reacciones permiten comprender que existe un conflicto interno. Cuando descubre que es hijo biológico de Laufey, su mundo emocional se desmorona. La revelación sobre su origen cambia completamente el comportamiento de Loki. Hiddleston interpreta la escena con una mezcla de sorpresa, dolor y rabia. Loki no solamente descubre que es un gigante de hielo, también comienza a cuestionar toda la relación que ha tenido con su familia. A medida que avanza la película, Hiddleston hace que Loki sea cada vez más calculador. Su forma de hablar se vuelve más controlada y sus acciones son más manipuladoras. Sin embargo, el actor conserva una cierta vulnerabilidad que hace que el público pueda comprender de dónde procede su comportamiento. Anthony Hopkins interpreta a Odín, el rey de Asgard y padre de Thor y Loki. Hopkins aporta una enorme autoridad al personaje. Su voz profunda y su presencia escénica hacen que Odín parezca una figura que ha gobernado durante siglos. Odín es mucho más que un padre. Es también un rey responsable de mantener la paz entre los diferentes reinos. Por eso, cuando Thor inicia el conflicto con los gigantes de hielo, Odín no puede permitir que el comportamiento de su hijo ponga en peligro a todo Asgard. Hopkins interpreta a Odín como un personaje severo, pero no completamente frío. Cuando castiga a Thor, queda claro que la decisión le produce dolor. El rey sabe que su hijo todavía no está preparado para gobernar y considera que el exilio es necesario para que pueda madurar. Uno de los momentos más importantes de Hopkins ocurre cuando Odín entra en el sueño de Odín. El personaje queda temporalmente incapacitado, dejando a Loki con mayor libertad para actuar. Aunque Odín no participa directamente en muchas escenas durante esta parte de la película, su influencia continúa siendo importante. La relación entre Odín y Loki también resulta fundamental. Odín ha criado a Loki como hijo, pero la revelación de su origen demuestra que existe una historia más compleja detrás de su adopción. Hopkins ayuda a presentar a Odín como alguien que tomó decisiones difíciles pensando en la estabilidad de los reinos. Portman interpreta a Jane con una actitud mucho más realista que la de los habitantes de Asgard. Cuando conoce a Thor, no acepta inmediatamente sus afirmaciones sobre ser un dios. Para ella, sus declaraciones parecen absurdas hasta que comienza a observar pruebas que contradicen su visión normal del universo. La curiosidad científica de Jane es esencial para la historia. Ella no se limita a ser el interés romántico del protagonista, también tiene un objetivo propio. Está investigando fenómenos relacionados con el espacio y con determinados acontecimientos que podrían explicar la llegada de Thor. La química entre Portman y Hemsworth ayuda a que la relación entre Jane y Thor resulte creíble. Sus personajes proceden de mundos completamente diferentes, pero precisamente esas diferencias generan interés. Jane puede enseñar a Thor aspectos de la vida humana, mientras Thor le muestra que el universo es mucho más amplio de lo que ella imaginaba. Portman también aporta humor en algunas escenas. Jane intenta comprender el comportamiento extraño de Thor y sus explicaciones sobre Asgard, lo que genera situaciones cómicas. Sin embargo, la actriz mantiene el personaje suficientemente serio para que funcione como científica. Stellan Skarsgård interpreta a Erik Selvig, un científico que trabaja con Jane.
Selvig funciona como una figura de experiencia y protección para ella. Al principio observa a Thor con cierto escepticismo, pero gradualmente comienza a considerar que sus afirmaciones podrían ser ciertas. Skarsgård utiliza una interpretación tranquila y naturalista. Frente a personajes como Thor y Loki, que pertenecen a un universo fantástico, Selvig representa una perspectiva humana más racional. Su presencia ayuda a que el público pueda relacionarse con los acontecimientos extraordinarios desde el punto de vista de una persona normal. Selvig también establece una relación cercana con Jane. Su experiencia científica lo convierte en una figura de apoyo para ella. Cuando descubre más sobre Thor, empieza a involucrarse personalmente en el conflicto. Kat Dennings interpreta a Darcy Lewis, asistente de Jane. Darcy aporta gran parte del humor relacionado con el mundo humano. A diferencia de Jen y Selvig, que se toman la investigación con mucha seriedad, Darcy suele reaccionar ante los acontecimientos desde una perspectiva más informal. Dennings utiliza una interpretación rápida y sarcástica. Darcy comenta las situaciones extrañas que están ocurriendo y funciona como una especie de observadora que expresa algunas de las reacciones que probablemente tendría una persona normal frente a Thor. Aunque Darcy es un personaje secundario, su presencia ayuda a equilibrar el tono de la película. Thor contiene muchas escenas de mitología y acción, y los comentarios de Darcy permiten introducir momentos de ligereza. Jaime Alexander interpreta a Sif, una guerrera de Asgard y amiga cercana de Thor. Sif es una de las combatientes más capaces del reino y representa una figura femenina fuerte dentro de la comunidad asgardiana. Alexander interpreta a Sif con una actitud seria y determinada. El personaje no depende de Thor para definir su identidad. Es una guerrera experimentada que participa directamente en las batallas y está dispuesta a enfrentarse a situaciones peligrosas. Sif también tiene una conexión emocional con Thor. Aunque la película no desarrolla completamente una relación romántica entre ambos, se puede percibir que existe una cercanía especial. Sif está profundamente preocupada por el comportamiento de Thor y por lo que ocurre con él después de su exilio. La interpretación de Alexander también ayuda a establecer la importancia de Sif en el mundo de Asgard. Ella no aparece simplemente como acompañante de los personajes masculinos. Participa en la acción y demuestra habilidades propias. Idris Elba interpreta a Heimdall, el guardián del Bifrost. El personaje tiene una presencia visual y vocal muy poderosa. Heimdall es responsable de vigilar el puente que conecta Asgard con los diferentes reinos. Elba interpreta a Heimdall como una figura silenciosa, seria y extremadamente disciplinada. Habla poco, pero cada intervención tiene autoridad. Su trabajo consiste en transmitir que Heimdall posee una responsabilidad enorme y que no puede permitirse actuar impulsivamente. La relación de Heimdall con los acontecimientos políticos de Asgard también es importante. Él debe decidir a quién permite utilizar el Bifrost y cuándo debe intervenir. El personaje se mantiene fiel a sus responsabilidades incluso cuando existen conflictos internos en Asgard. Bray Stevenson interpreta a Volstagg, uno de los miembros de los Guerreros 3. Volstagg es conocido por su gran tamaño, apetito y personalidad exuberante. Stevenson utiliza una interpretación mucho más cómica que la de otros personajes asgardianos. Volstagg funciona principalmente como alivio cómico durante las escenas de acción. Sin embargo, también es un guerrero capaz y leal a Thor. Su personalidad exagerada ayuda a diferenciarlo de los demás miembros del grupo. Tadanobu Asano interpreta a Ogun, otro de los Guerreros 3. Ogun es mucho más reservado que Volstagg. Asano utiliza una interpretación contenida que contrasta con la energía de otros personajes. Ogun representa una personalidad más seria y disciplinada. Aunque tiene menos diálogos que otros miembros del reparto, su presencia contribuye a crear la sensación de que Thor está rodeado por guerreros experimentados. Joshua Dallas interpreta a Fandral, otro miembro de los Guerreros 3. Fandral es presentado como un guerrero elegante, confiado y con un carácter más ligero. Dallas utiliza una interpretación carismática que complementa al resto del grupo.
Los guerreros 3 funcionan como un equipo porque cada integrante tiene una personalidad diferente. Volstagg representa la fuerza y el humor, Ogun aporta seriedad y Fandral proporciona elegancia y confianza. Feore interpreta a Lao Fei, rey de los gigantes de hielo. Lao Fei es una figura importante porque representa el antiguo conflicto entre Jotunheim y Asgard. Feore interpreta al personaje con una voz fría y autoritaria. Lao Fei no aparece constantemente, pero su importancia aumenta cuando se revela la verdadera relación entre él y Loki. Es el padre biológico de Loki y representa el origen que Loki intenta comprender y, posteriormente, rechazar. Feore ayuda a presentar a Lao Fei como un líder calculador. Su presencia contrasta con la actitud impulsiva de Thor y con la estrategia más compleja de Loki. Rene Russo interpreta a Frigga, la madre de Thor y Loki y esposa de Odín. Aunque tiene menos tiempo en pantalla que los personajes principales, Frigga desempeña una función emocional importante. Russo interpreta a Frigga como una madre protectora y afectuosa. Su relación con Thor permite mostrar un lado más familiar del personaje, mientras que su relación con Loki resulta especialmente importante durante los momentos de crisis. Frigga representa una figura más emocional dentro de la familia real. Mientras Odín debe pensar como rey, ella puede reaccionar desde la perspectiva de una madre preocupada por sus hijos. Adicionalmente, Clark Gregg interpreta a Phil Coulson, agente de SHIELD. Coulson actúa como representante del mundo moderno de Marvel y conecta a Thor con el universo más amplio de la franquicia. Gregg interpreta a Coulson de manera tranquila y profesional. El agente no comprende inicialmente que es Thor ni de dónde procede, pero trata el fenómeno como una amenaza potencial que debe ser investigada. La presencia de Coulson es importante porque demuestra que la historia de Thor no está separada de los demás acontecimientos del universo cinematográfico de Marvel. SHIELD observa los acontecimientos y trata de controlar objetos y personas que no comprende completamente. Jeremy Renner aparece brevemente como Clint Barton, conocido posteriormente como Hawkeye. Su participación es corta, pero tiene importancia porque sirve para introducir al personaje dentro de la continuidad del universo Marvel. Renner consigue establecer la personalidad de Barton con muy pocas líneas. Su aparición demuestra también que SHIELD ya cuenta con agentes y recursos extraordinarios antes de los acontecimientos de The Avengers. Samuel L. Jackson también aparece en el contexto de la escena posterior a los créditos como Nick Fury. Aunque su participación en la película principal es limitada, su presencia tiene una función importante para conectar Thor con la historia más amplia de Marvel. El reparto secundario de Asgard también contribuye a construir la sociedad del reino. Los habitantes, guerreros y miembros de la corte hacen que Asgard parezca un lugar poblado y con una cultura propia. Uno de los principales logros del reparto es conseguir que los personajes fantásticos mantengan emociones humanas. Thor puede ser un dios, pero experimenta orgullo, amor, ira, tristeza y arrepentimiento. Loki puede ser un personaje manipulador, pero sus acciones están relacionadas con inseguridades y sentimientos de rechazo. Odín puede ser un rey legendario, pero también es un padre que se preocupa por sus hijos. La actuación de Chris Hemsworth es especialmente importante porque esta película establece la personalidad que Thor tendrá en futuras historias. El personaje evoluciona considerablemente a lo largo de la película y Hemsworth tiene que conseguir que ese cambio parezca natural. Tommy Hiddleston, por su parte, convierte a Loki en un personaje que inmediatamente genera interés. Su interpretación evita que el villano sea completamente plano. El público puede comprender sus motivaciones incluso cuando no está de acuerdo con sus decisiones. Anthony Hopkins proporciona la autoridad necesaria para que Odín resulte convincente como rey. Su experiencia dramática le permite dar peso a los discursos y enfrentamientos familiares. Natalie Portman y Stellan Skarsgård ayudan a anclar la historia en el mundo humano. Sus personajes reaccionan ante Thor desde una perspectiva científica y racional, lo que permite que el público acompañe el proceso de descubrimiento. Kat Dennings aporta el humor cotidiano, mientras Jamie Alexander y los Guerreros 3 amplían el mundo de Asgard y muestran que Thor forma parte de una comunidad guerrera.
Idris Elba destaca especialmente por su presencia como Indaj. Aunque el personaje tiene pocos diálogos, la interpretación hace que parezca importante cada vez que aparece. En conjunto, el reparto de Thor funciona porque cada actor tiene una función específica. Los protagonistas desarrollan el conflicto emocional, los personajes secundarios amplían el mundo, los científicos representan la perspectiva humana, y los personajes de SHIELD conectan la película con el resto del universo cinematográfico de Marvel. La relación entre Hemsworth y Hiddleston es probablemente el elemento interpretativo más importante. Thor y Loki necesitan sentirse como hermanos antes de convertirse en adversarios. Si el público no percibiera ese vínculo, el conflicto final tendría mucho menos impacto. Hemsworth interpreta a Thor como un personaje emocional y directo, mientras Hiddleston presenta a Loki como alguien más reservado y estratégico. Esa diferencia hace que sus escenas juntos sean dinámicas. La relación entre Hemsworth y Hopkins también es esencial. Odín debe parecer simultáneamente un rey y un padre. Thor necesita sentirse herido por el rechazo de su padre, pero también comprender que la expulsión forma parte de una lección. Portman y Hemsworth, por otro lado, aportan una dimensión romántica que humaniza al protagonista. Jane no conoce a Thor como príncipe de Asgard, inicialmente lo conoce como un hombre extraño que aparece en el desierto. Esa perspectiva permite que Thor sea tratado como una persona y no simplemente como una figura legendaria. El trabajo del reparto también se complementa con la dirección de Kenneth Branagh. Su experiencia en teatro y drama clásico se refleja especialmente en las escenas familiares de Asgard. Las conversaciones entre Thor, Loki y Odín tienen una intensidad casi teatral, mientras que las escenas de la Tierra utilizan un tono más ligero y cotidiano. Esta combinación de estilos exige que los actores puedan cambiar entre drama, humor, acción y fantasía. Thor no es una película completamente seria ni completamente cómica. El reparto debe adaptarse constantemente a diferentes registros. En conclusión, el reparto de Thor 2011 es una de las bases fundamentales de la película. Chris Hemsworth establece a Thor como un héroe poderoso pero inmaduro y consigue transmitir su transformación hacia un personaje más responsable. Tom Hiddleston convierte a Loki en un antagonista complejo, inteligente y emocionalmente herido. Anthony Hopkins aporta autoridad y profundidad a Odín, mientras Natalie Portman convierte a Jane Foster en el principal vínculo de Thor con el mundo humano. Stellan Skarsgård proporciona experiencia y equilibrio como Erik Selvig, y Kat Dennings introduce una perspectiva cómica mediante Darcy Lewis. Jaime Alexander da fuerza y determinación a Sif, Idris Elba convierte a Indaj en una presencia imponente, y los guerreros 3 amplían el aspecto aventurero y humorístico de Asgard. René Russo añade sensibilidad como Frigga, mientras Colm Feore proporciona una amenaza política y familiar como Laufey. Clark Gregg, Jeremy Renner y Samuel L. Jackson cumplen además una función estratégica al conectar la película con el creciente universo de Marvel. Sus apariciones ayudan a establecer que Thor forma parte de una historia mucho más grande. En última instancia, el éxito del reparto se encuentra en la capacidad de los actores para hacer creíbles personajes fantásticos. Aunque Thor es un dios, Loki es un gigante de hielo y Asgard pertenece a un mundo extraordinario, sus problemas centrales son humanos, una familia con conflictos, un hijo que busca reconocimiento, un padre que intenta enseñar responsabilidad y 2 hermanos que luchan por encontrar su lugar. Gracias a las interpretaciones, Thor no se convierte únicamente en una sucesión de batallas y efectos especiales. Las actuaciones proporcionan el componente emocional que permite que el público se interese por lo que ocurre con los personajes. El resultado es una película de origen que presenta a uno de los héroes más importantes de Marvel y, al mismo tiempo, establece una de las relaciones entre héroe y villano más importantes de toda la franquicia, la relación entre Thor y Loki. La película necesitaba que estos lugares parecieran formar parte de un mismo universo, aunque sus estilos fueran muy diferentes. Para conseguirlo, el equipo de producción utilizó una combinación de efectos prácticos, escenarios físicos, maquillaje,
prótesis, composición digital, modelado tridimensional, animación por ordenador, efectos de partículas, simulaciones y CGI. Uno de los mayores desafíos de Thor consistía en representar Asgard de una manera que pareciera grandiosa y fantástica sin perder completamente la sensación de realidad. El director Kenneth Branagh quería que el mundo de Thor tuviera una identidad visual poderosa y elegante. Asgard debía parecer un reino antiguo, pero al mismo tiempo debía funcionar dentro de la estética de ciencia ficción del universo cinematográfico de Marvel. Los escenarios de Asgard combinan elementos físicos con extensiones digitales. Algunas partes de los decorados fueron construidas físicamente para que los actores pudieran interactuar con ellos, mientras que otras áreas fueron ampliadas mediante efectos visuales. Esta técnica permite que un escenario relativamente limitado parezca mucho más grande en pantalla. El Palacio de Asgard es uno de los mejores ejemplos de esta combinación. Las estructuras interiores podían construirse parcialmente en un estudio, mientras que las enormes vistas exteriores y determinadas arquitecturas se generaban o ampliaban digitalmente. De esta manera, los actores tenían superficies reales sobre las cuales caminar y reaccionar, mientras el público veía un mundo mucho más espectacular. El Bifrost, el famoso puente que conecta Asgard con otros mundos, fue uno de los elementos visuales más importantes. Su diseño combina arquitectura fantástica y energía cósmica. El puente debía parecer una estructura física, pero también transmitir la idea de que puede transportar personas a través de enormes distancias. Los efectos digitales fueron fundamentales para representar el funcionamiento del Bifrost. La luz, los colores y los movimientos de energía crean la sensación de que el puente no es simplemente una carretera, sino una tecnología extraordinaria asociada con el poder de Asgard. La llegada de personajes mediante el Bifrost también necesitaba efectos de composición. Los actores podían filmarse en un escenario controlado y posteriormente integrarse con fondos digitales y efectos luminosos. Esto permitía que la entrada o salida de los personajes tuviera una escala mucho mayor. La iluminación es especialmente importante en estas escenas. Los efectos de energía del Bifrost proyectan colores intensos sobre los personajes y el entorno. Para que el CGI pareciera integrado, los artistas tenían que conseguir que las luces digitales afectaran visualmente a los elementos de la escena. Jotunheim presenta un desafío completamente diferente. Este mundo está habitado por los gigantes de hielo y está cubierto por enormes formaciones de hielo, nieve y paisajes extremos. En lugar de la arquitectura dorada y brillante de Asgard, Jotunheim utiliza tonos fríos, grises y azules. Gran parte de la sensación de escala de Jotunheim procede de los fondos digitales y de las extensiones de escenario. Las montañas y estructuras gigantescas permiten que los personajes parezcan pequeños dentro del entorno. Los gigantes de hielo también requieren una combinación de efectos prácticos y digitales. Algunos elementos de maquillaje y diseño físico ayudan a establecer la apariencia de los personajes, mientras que la composición y los efectos digitales permiten aumentar su escala y crear un ambiente sobrenatural. El aspecto de los gigantes de hielo se basa en superficies que parecen congeladas, agrietadas y parcialmente cristalinas. Las texturas digitales permiten añadir detalles que serían difíciles de conseguir únicamente mediante maquillaje. Las escenas de batalla en Jotunheim utilizan efectos digitales para aumentar la cantidad de combatientes y ampliar el escenario. En una producción de esta escala, no sería práctico filmar físicamente a cientos o miles de guerreros. Los efectos digitales permiten crear grupos numerosos y extender el conflicto hacia el fondo de la imagen. La batalla también requiere una gran cantidad de efectos de partículas. Nieve, hielo, polvo, fragmentos y energía pueden añadirse digitalmente para hacer que el entorno parezca más activo durante los enfrentamientos. Uno de los elementos más reconocibles de Thor es Mjolnir, el martillo mágico. Aunque el objeto físico podía utilizarse en las manos de Chris Hemsworth durante el rodaje, muchas de sus acciones sobrenaturales se crearon mediante efectos visuales. Cuando Thor lanza el martillo, el objeto puede desaparecer físicamente de una posición y aparecer posteriormente en otra.
Para representar estos movimientos, se utilizan tomas con elementos prácticos y posteriormente se eliminan o reemplazan digitalmente determinadas partes. El martillo también necesita efectos digitales cuando vuela por el aire. El movimiento debe parecer extremadamente rápido, pero al mismo tiempo suficientemente claro para que el espectador entienda la trayectoria. Cuando Mjolnir regresa a la mano de Thor, la combinación entre actuación y CGI es especialmente importante. Hemsworth debe realizar el movimiento adecuado durante el rodaje y posteriormente los efectos visuales completan la trayectoria del martillo. El momento en que Thor recupera sus poderes es otro ejemplo importante. Después de ser considerado digno, Mjolnir vuela hacia él y el personaje vuelve a convertirse en el dios del trueno. Los efectos visuales permiten representar energía, movimiento, transformación y poder alrededor del personaje. La electricidad es uno de los recursos visuales principales asociados a Thor. Los rayos y descargas eléctricas se generan digitalmente y se incorporan a las escenas mediante composición. La dificultad consiste en evitar que los rayos parezcan simplemente líneas colocadas sobre la imagen. Deben producir una sensación de iluminación real. Cuando una descarga aparece cerca de Thor, el ambiente y su cuerpo necesitan reaccionar visualmente. El equipo de efectos visuales puede crear destellos, reflejos y cambios de exposición para simular el impacto de la electricidad. Esto permite que el CGI se integre mejor con la fotografía. Las escenas en las que Thor utiliza el martillo para generar tormentas también dependen de una combinación de efectos. El cielo puede ser modificado digitalmente, mientras que las nubes, relámpagos, lluvia y energía se incorporan posteriormente. El viento es otro elemento importante. Cuando Thor utiliza grandes cantidades de energía, el entorno puede reaccionar mediante polvo, hojas y otros objetos que se mueven. Estos efectos ayudan a comunicar la magnitud de su poder. El Destructor es probablemente uno de los efectos CGI más complejos de la película. Se trata de una enorme armadura asgardiana utilizada por Loki como arma. El personaje no es un simple traje que un actor pueda llevar completamente de manera práctica. Su tamaño y movimientos requieren una construcción digital. El diseño del Destructor combina elementos metálicos, arquitectura asgardiana y características mecánicas. Su cuerpo parece estar formado por grandes piezas de metal que se mueven con fuerza y precisión. La animación del Destructor es importante porque debe transmitir peso. Si una criatura gigantesca se mueve demasiado rápido o sin sensación de masa, el público puede percibir inmediatamente que es digital. Los animadores necesitan crear movimientos que sugieran fuerza, volumen y resistencia. Las articulaciones y piezas metálicas también requieren atención. Cuando el Destructor mueve los brazos, camina o gira la cabeza, las diferentes partes deben permanecer correctamente conectadas. El rostro del Destructor tiene una característica visual especialmente importante: puede abrirse y liberar un poderoso ataque de energía. Este efecto combina animación digital, iluminación y composición. El rayo o descarga que sale del Destructor tiene que interactuar con el entorno. Cuando impacta una superficie, pueden aparecer fuego, humo, partículas y destrucción digital. La destrucción de edificios y vehículos también utiliza diferentes niveles de efectos visuales. Algunos objetos pueden ser destruidos mediante efectos prácticos, mientras que otros son creados o ampliados digitalmente. El entorno de Nuevo México se presenta inicialmente de manera bastante realista. Esto ayuda a establecer un contraste con Asgard. Cuando aparecen Thor, Mjolnir y el Destructor, el mundo real comienza a mezclarse con elementos fantásticos. Esta diferencia visual es una decisión narrativa. La Tierra debe parecer familiar para el público, mientras Asgard y Jotunheim deben transmitir la sensación de otros mundos. Las escenas del cráter donde cae Mjolnir también requieren efectos digitales. La presencia del martillo en la Tierra provoca un fenómeno extraordinario que atrae la atención de SHIELD. El objeto debe parecer pesado e imposible de mover. El efecto visual de Mjolnir incrustado en el suelo combina un objeto físico con retoques digitales.
La iluminación y el entorno ayudan a comunicar que el martillo posee propiedades sobrenaturales. La escena en la que diferentes personas intentan levantar el martillo utiliza principalmente actuación y efectos prácticos, pero la integración visual es importante. El martillo tiene que permanecer completamente inmóvil mientras los personajes realizan diferentes esfuerzos. Cuando Thor intenta levantarlo y falla, el efecto depende principalmente de la actuación de Chris Hemsworth y del objeto físico. Sin embargo, la composición digital puede utilizarse para eliminar elementos necesarios durante la producción o ajustar determinadas partes de la imagen. El maquillaje de los gigantes de hielo representa otra parte importante del trabajo visual. Aunque los personajes tienen componentes prácticos, la fotografía digital y la composición permiten aumentar la intensidad de su apariencia. La piel azul, las texturas cristalinas y los detalles de las caras necesitan iluminación adecuada. Una superficie con apariencia de hielo debe reaccionar a la luz de manera diferente que una piel humana normal. La combinación de maquillaje, prótesis y retoques digitales permite mantener una presencia física real para los actores y, al mismo tiempo, conseguir una apariencia fantástica. Loki también utiliza efectos visuales durante determinadas escenas. Su apariencia cambia cuando se revela su naturaleza de gigante de hielo. La piel adquiere un tono azul y aparecen detalles físicos que lo diferencian de su apariencia normal. La transformación de Loki necesita composición digital y retoques sobre el rostro y el cuerpo del actor. Los efectos deben conservar las expresiones de Tom Hiddleston para que el público siga reconociendo al personaje. Esto es particularmente importante porque la escena tiene un componente emocional. El espectador debe concentrarse en la reacción de Loki al descubrir su verdadero origen, no solamente en el cambio visual. La cinematografía y la corrección de color también contribuyen a los efectos visuales. Asgard suele presentar una paleta más brillante y dorada, mientras Jotunheim utiliza tonos fríos. La Tierra tiene una apariencia más natural. Estas diferencias ayudan a distinguir los mundos incluso antes de que los personajes expliquen dónde se encuentran. Las escenas espaciales y las vistas de los diferentes reinos requieren fondos digitales. El universo cinematográfico de Marvel necesita presentar Asgard como un lugar situado dentro de un cosmos mucho más amplio. Los efectos visuales permiten crear planetas, estrellas, nubes cósmicas y estructuras gigantescas que no podrían filmarse físicamente. Estos fondos se combinan con los actores para producir la ilusión de que están contemplando mundos reales. El cielo de Asgard, por ejemplo, no necesita corresponder a un cielo terrestre. Puede incorporar colores y estructuras imposibles. Sin embargo, debe conservar una iluminación coherente con los personajes. La composición digital es fundamental en prácticamente todas estas escenas. Los artistas combinan diferentes elementos en una sola imagen: actores, escenarios, fondos digitales, efectos de energía, partículas, humo, rayos y elementos arquitectónicos. El objetivo es que el espectador no pueda identificar fácilmente dónde termina el material filmado y dónde empieza el CGI. Los efectos de fuego también aparecen durante diferentes momentos de acción. El fuego puede ser generado mediante elementos prácticos o creado digitalmente dependiendo de las necesidades de seguridad y control. Thor llegó a los cines en 2011 como una de las películas más importantes de la primera etapa del universo cinematográfico de Marvel. La producción tenía una responsabilidad considerable porque debía presentar a un nuevo superhéroe ante el público general y, al mismo tiempo, ampliar el universo que Marvel Studios estaba construyendo desde Iron Man, The Incredible Hulk y Iron Man 2. A diferencia de algunos héroes anteriores de Marvel, Thor era un personaje mucho más relacionado con la mitología, la fantasía y los mundos sobrenaturales. Por ello, su rendimiento comercial era importante no solamente desde el punto de vista económico, sino también para demostrar que el público estaba dispuesto a aceptar una parte más fantástica del universo cinematográfico de Marvel. La película contó con un presupuesto de producción estimado en aproximadamente $150 millones. Para una producción de 2011, se trataba de una inversión considerable.
El dinero se destinó a elementos como los grandes escenarios de Asgard, los efectos visuales, el diseño de vestuario, las secuencias de acción, la creación digital de diferentes mundos y el trabajo de un reparto internacional encabezado por Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston y Anthony Hopkins. El estreno internacional comenzó antes que el lanzamiento estadounidense. Thor tuvo su estreno mundial en Australia el 17 de abril de 2011 y comenzó su distribución comercial en ese país el 21 de abril. Posteriormente llegó a otros mercados internacionales antes de debutar en Estados Unidos el 6 de mayo de 2011. Esta estrategia permitió que la película empezara a generar ingresos y atención internacional antes de su lanzamiento norteamericano. El estreno estadounidense fue especialmente fuerte. Thor debutó en aproximadamente 3.955 salas y consiguió alrededor de $65,7 millones durante su primer fin de semana. Esa cifra incluía una importante presencia de salas en 3D y también exhibiciones IMAX. El resultado mostró que Marvel podía convertir a un personaje relativamente nuevo para una parte del público cinematográfico en un atractivo importante de taquilla. Los aproximadamente $65,7 millones obtenidos durante el primer fin de semana representaron una parte significativa de su recaudación doméstica final. La película mantuvo posteriormente una trayectoria razonablemente sólida, aunque, como sucede con muchas superproducciones, sus ingresos semanales fueron disminuyendo después del enorme impacto inicial. En Estados Unidos y Canadá, Thor terminó recaudando aproximadamente $181 millones. Esta cantidad fue suficiente para convertirla en un éxito comercial importante. La cifra doméstica representó aproximadamente el 40% de su recaudación mundial, mientras que el resto procedió de los mercados internacionales. A nivel internacional, la película consiguió aproximadamente $268,3 millones. Sumando los ingresos de Estados Unidos y Canadá con los del resto del mundo, la recaudación global llegó aproximadamente a $449,3 millones. Algunas bases de datos presentan pequeñas diferencias en las cifras finales dependiendo de la metodología utilizada o de determinadas reediciones, pero la cifra ampliamente registrada para el recorrido comercial original se sitúa alrededor de los $449 millones. La diferencia entre la taquilla doméstica y la internacional es interesante porque demuestra que Thor no dependió exclusivamente del mercado estadounidense. Más de la mitad de sus ingresos mundiales procedieron de fuera de Estados Unidos y Canadá. Esto fue importante para Marvel Studios porque el crecimiento internacional del cine de superhéroes era cada vez más relevante para la rentabilidad de las grandes producciones. El rendimiento de Thor también debe analizarse teniendo en cuenta el momento en que fue estrenada. En 2011, el universo cinematográfico de Marvel todavía estaba en construcción. The Avengers todavía no había llegado a los cines y el público no tenía la certeza de que todos estos personajes terminarían formando parte de una franquicia interconectada de enorme escala. Por eso, Thor tenía que venderse como una película individual y, al mismo tiempo, como una pieza de un universo mayor. El marketing utilizó ampliamente a Chris Hemsworth, el personaje de Mjolnir, las imágenes de Asgard, el Bifrost y las conexiones con otros personajes de Marvel para generar interés. El hecho de que Chris Hemsworth fuera relativamente nuevo como protagonista de una producción de esta magnitud también hacía que el resultado fuera significativo. La película no podía depender únicamente del reconocimiento de una estrella consolidada en el papel principal. El atractivo procedía del personaje, de Marvel Studios, del reparto secundario y de la promesa de una nueva aventura conectada con otras películas. La participación de Natalie Portman ayudó a ampliar el atractivo comercial. Portman ya era una actriz reconocida internacionalmente, y su presencia como Jane Foster aportaba familiaridad a una producción cuyo protagonista era interpretado por un actor que todavía estaba construyendo su carrera como estrella. Anthony Hopkins también aportó un importante elemento de prestigio. Su interpretación de Odín permitió que la película contara con un actor de enorme reconocimiento interpretando a una figura central de la mitología de Asgard. Tom Hiddleston, por su parte, interpretó a Loki.
Aunque el personaje no tenía inicialmente el mismo reconocimiento que otros villanos cinematográficos, su importancia aumentó enormemente después de la película. El éxito de Loki como antagonista ayudó a fortalecer la continuidad de Marvel y preparó al público para su regreso en The Avengers. El resultado económico de Thor puede considerarse especialmente positivo cuando se compara la recaudación mundial con el presupuesto de producción. Con un presupuesto aproximado de $150 millones y una recaudación cinematográfica cercana a 449 millones, la película generó aproximadamente 3 veces su presupuesto únicamente en ingresos brutos de taquilla mundial. Sin embargo, esto no significa que el estudio recibiera todo ese dinero, ya que los ingresos de taquilla se distribuyen entre exhibidores y distribuidores, además de existir gastos adicionales de marketing y distribución. Aún así, el rendimiento fue suficientemente fuerte para demostrar que Thor tenía potencial como franquicia. La película no necesitaba competir directamente con los títulos más taquilleros de todos los tiempos. Su función estratégica consistía en establecer a un nuevo personaje importante y aumentar el valor del universo cinematográfico de Marvel. Otro aspecto importante fue el formato 3D. Thor llegó a los cines con una fuerte presencia de exhibiciones tridimensionales. La película fue convertida a 3D durante la postproducción y este formato formaba parte de la estrategia comercial de las grandes producciones de la época. El 3D ofrecía al estudio la oportunidad de incrementar el precio promedio de las entradas y presentar la película como una experiencia cinematográfica más espectacular. Las escenas de acción, el Bifrost, las batallas de Asgard y Jotunheim y los efectos relacionados con Mjolnir podían beneficiarse de una presentación más inmersiva. También hubo exhibiciones IMAX. Este formato era particularmente adecuado para una película de escala fantástica porque permitía aprovechar mejor los grandes paisajes digitales y las secuencias de acción. El estreno tuvo además un significado importante para Marvel porque preparó el terreno para The Avengers. La película incluye elementos que conectan directamente con la creciente mitología del estudio, especialmente a través de SHIELD, Nick Fury y la escena posterior a los créditos. Las escenas posteriores a los créditos se habían convertido en una herramienta importante de Marvel Studios. En Thor, la escena adicional sirve para crear curiosidad sobre acontecimientos futuros y reforzar la idea de que la película forma parte de una historia mucho más grande. Desde el punto de vista comercial, este tipo de conexión tenía un valor considerable. El público que veía Thor podía sentirse motivado a seguir otras películas de Marvel para comprender cómo evolucionaban los personajes y las historias. Después de su recorrido en los cines, Thor pasó a la siguiente fase de explotación comercial, el mercado doméstico. En 2011, el mercado físico de DVD y Blu-ray todavía tenía una importancia mucho mayor que en la actualidad. El streaming no tenía el peso que adquirió posteriormente, por lo que el lanzamiento en discos era una parte esencial de la estrategia de distribución. La película llegó al mercado doméstico en septiembre de 2011. El lanzamiento físico se produjo aproximadamente 4 meses después de su estreno estadounidense en cines, siguiendo una ventana relativamente habitual para una gran superproducción de aquella época. El lanzamiento doméstico fue especialmente completo porque Thor apareció en diferentes formatos. Entre las opciones disponibles se encontraban DVD, Blu-ray y una edición Blu-ray 3D. También existieron paquetes combinados que permitían adquirir diferentes formatos dentro de una misma edición. La edición de DVD estaba dirigida principalmente a quienes todavía utilizaban el formato de definición estándar. Aunque el Blu-ray ofrecía una calidad de imagen y sonido superior, el DVD continuaba teniendo una enorme presencia en los hogares. El Blu-ray, por su parte, permitía disfrutar de la película con mayor resolución y una presentación audiovisual mucho más adecuada para las grandes escenas de Asgard, Jotunheim y las batallas de Thor. La edición Blu-ray 3D estaba dirigida a los espectadores que disponían de televisores y equipos compatibles con tecnología tridimensional. En aquel momento, los estudios todavía estaban intentando convertir el 3D doméstico en una característica importante del mercado de entretenimiento. Una de las ventajas principales de las ediciones domésticas de Thor era la inclusión de material adicional.
Las versiones físicas contenían escenas eliminadas y contenido relacionado con el desarrollo del universo cinematográfico de Marvel. Entre los extras destacaba material dedicado al camino hacia The Avengers. Este tipo de contenido tenía un valor especial para los seguidores de Marvel porque permitía comprender mejor cómo el estudio estaba construyendo su gran proyecto cinematográfico. Las escenas eliminadas también proporcionaban una oportunidad para observar momentos que no habían llegado al montaje final. Aunque estas escenas no forman parte de la película oficial, son interesantes para comprender cómo evolucionó la historia durante la edición. Los lanzamientos domésticos de Marvel también aprovechaban la popularidad de los contenidos detrás de cámaras. Los espectadores podían obtener una visión más cercana del diseño de Asgard, la creación de los personajes, los efectos visuales y el trabajo realizado para construir las grandes secuencias de acción. El Blu-ray era particularmente importante para una película como Thor porque los efectos visuales tenían un papel enorme. El espectador doméstico podía apreciar con mayor claridad los detalles de los escenarios, las armaduras, el Bifrost y los efectos digitales. El sonido también tenía una importancia considerable. Las ediciones de alta definición permitían utilizar sistemas de sonido envolvente, haciendo que los golpes de Mjolnir, las explosiones, los rayos y las batallas tuvieran mayor impacto. Desde el punto de vista económico, el mercado doméstico añadió otra fuente importante de ingresos. Las estimaciones de ventas físicas indican que Thor obtuvo decenas de millones de dólares adicionales mediante DVD y Blu-ray en Estados Unidos. Las cifras disponibles para ventas de discos sitúan aproximadamente en $35 millones las ventas estimadas de DVD y alrededor de 60 millones las de Blu-ray, aunque estas cantidades deben entenderse como estimaciones del mercado y no como una cifra equivalente a los ingresos netos obtenidos directamente por el estudio. La mayor participación del Blu-ray frente al DVD resulta especialmente interesante. En 2011, las películas de gran presupuesto estaban ayudando a impulsar la transición hacia la alta definición. Una película visualmente espectacular como Thor era un producto particularmente adecuado para convencer a los consumidores de adquirir una edición de alta definición. El lanzamiento doméstico también permitió que los espectadores que no habían visto la película en el cine pudieran descubrirla posteriormente. Esto era importante para una franquicia que dependía de la continuidad. Una persona que quisiera prepararse para The Avengers podía ver Thor en casa y familiarizarse con el personaje de Loki, el Bifrost, Asgard y otros elementos. La llegada al mercado doméstico ayudó además a mantener la presencia de la película durante meses después de su recorrido teatral. En lugar de desaparecer cuando terminó su exhibición cinematográfica, Thor continuó siendo promocionada como parte de la creciente colección de Marvel. El modelo comercial de aquella época era diferente al actual. En 2011, la película podía pasar del cine al DVD y Blu-ray, posteriormente a televisión de pago, televisión convencional y otras formas de distribución. El streaming bajo demanda todavía no dominaba el mercado. Por eso, la compra de un Blu-ray o DVD tenía un valor diferente al de las plataformas digitales modernas. Los consumidores adquirían una copia física que podían conservar y reproducir repetidamente. Las ediciones especiales también ayudaban a atraer a los coleccionistas. El hecho de que Marvel estuviera creando una continuidad entre películas hacía que muchos aficionados quisieran tener las películas individualmente y, posteriormente, completar colecciones de la franquicia. Thor se benefició especialmente de esta tendencia porque formaba parte de la primera fase del universo cinematográfico de Marvel. Su valor como producto doméstico aumentaba debido a su relación con Iron Man, Captain America, The First Avenger y, posteriormente, The Avengers. Desde una perspectiva comercial, la película cumplió varias funciones simultáneas. Primero, recuperó una inversión de producción elevada. Segundo, estableció a Thor como un personaje cinematográfico rentable. Tercero, fortaleció el universo compartido de Marvel. Cuarto, creó ingresos adicionales mediante DVD, Blu-ray y otras formas de explotación doméstica.
La taquilla también demostró que el público internacional estaba dispuesto a aceptar una película cuyo protagonista procedía de una mitología adaptada al universo de superhéroes. Esto sería importante para Marvel porque posteriormente la franquicia ampliaría todavía más sus elementos cósmicos y fantásticos. El éxito de Thor también ayudó a justificar la continuidad de la franquicia. La siguiente película protagonizada por el personaje, Thor: The Dark World, tendría una escala comercial todavía mayor y aprovecharía el reconocimiento que el personaje había adquirido. Además, la película contribuyó al éxito general de la primera fase del MCU. Cuando The Avengers llegó en 2012, el público ya conocía a Thor y Loki. Esto permitió que la película de equipo no tuviera que dedicar demasiado tiempo a explicar completamente quiénes eran. Desde este punto de vista, la recaudación de Thor no debe evaluarse únicamente como un número aislado. Su verdadero impacto comercial incluye el valor que aportó a las películas posteriores. El personaje se convirtió en una pieza esencial de Marvel y continuó apareciendo durante muchos años. En términos generales, Thor puede considerarse un éxito de taquilla. Con una recaudación mundial cercana a los $449 millones frente a un presupuesto de aproximadamente $150 millones, consiguió una recuperación comercial sólida y confirmó que Marvel podía convertir personajes menos conocidos por el público general en grandes propiedades cinematográficas. Su lanzamiento doméstico también fue exitoso dentro del contexto de 2011. La película apareció en DVD, Blu-ray y Blu-ray 3D, con ediciones combinadas y contenidos adicionales. Los extras, especialmente el material relacionado con The Avengers, aumentaban el atractivo para los seguidores de Marvel. La transición del cine al mercado doméstico también permitió que la película alcanzara una audiencia más amplia. Los espectadores que no pudieron verla en pantalla grande pudieron disfrutar de las escenas de Asgard, Jotunheim, el Destructor y Mjolnir en sus hogares. El Blu-ray resultó particularmente apropiado para Thor debido a su enorme dependencia de los efectos visuales. Los paisajes digitales, las armaduras, las criaturas y los efectos de energía podían apreciarse con mayor detalle en alta definición. En conclusión, Thor 2011 tuvo un recorrido comercial bastante sólido. Con un presupuesto estimado de $150 millones, logró aproximadamente 181 millones en Estados Unidos y Canadá y alrededor de 268 millones en los mercados internacionales, alcanzando una recaudación mundial cercana a los $449 millones. Su estreno estadounidense de aproximadamente $65,7 millones durante el primer fin de semana confirmó que el público estaba interesado en el personaje. El rendimiento internacional fue incluso más importante en términos de volumen, ya que representó la mayor parte de la recaudación global. El éxito fue suficiente para consolidar a Thor como una propiedad importante de Marvel y preparar al personaje para su participación en The Avengers. Al mismo tiempo, Loki se convirtió en un antagonista extremadamente popular y comenzó una trayectoria que continuaría durante numerosas producciones. En el mercado doméstico, la película fue lanzada en septiembre de 2011 mediante diferentes configuraciones de DVD, Blu-ray y Blu-ray 3D. Las ediciones incluían material adicional, escenas eliminadas y contenido relacionado con la construcción del universo que conduciría a The Avengers. El lanzamiento físico llegó en un momento en que el Blu-ray estaba creciendo como formato premium y el DVD todavía conservaba una enorme base de consumidores. Thor aprovechó ambos mercados y también utilizó el atractivo del 3D como característica adicional. En definitiva, el desempeño comercial de Thor fue importante tanto por sus ingresos directos como por su función dentro del proyecto de Marvel Studios. La película demostró que el estudio podía presentar una historia de fantasía y mitología dentro de su universo de superhéroes y convertirla en un producto internacionalmente rentable. Más allá de sus cifras, el verdadero valor comercial de Thor estuvo en lo que permitió construir después. Su éxito ayudó a establecer a Chris Hemsworth como una estrella internacional, convirtió a Loki en uno de los villanos más reconocibles del MCU y preparó al público para la expansión del universo compartido. Por ello,
Thor puede considerarse no solamente un éxito financiero de 2011, sino también una inversión estratégica que ayudó a formar la identidad del universo cinematográfico de Marvel durante su primera etapa. Su paso de los cines a DVD, Blu-ray y Blu-ray 3D prolongó su vida comercial y permitió que la película siguiera formando parte de la creciente colección de historias de Marvel. La historia incluye superhéroes, mitología nórdica, fantasía, ciencia ficción, drama familiar, romance, humor y grandes escenas de acción. Para conseguir que todos estos elementos funcionaran juntos, Marvel Studios necesitaba un director capaz de manejar tanto el espectáculo visual como las relaciones dramáticas entre los personajes. La persona elegida para esta responsabilidad fue Kenneth Branagh, un director, actor y especialista en obras dramáticas que aportó una sensibilidad particularmente teatral a la historia de Thor. Kenneth Branagh nació en Irlanda del Norte y desarrolló gran parte de su reputación artística alrededor del teatro y de las obras de William Shakespeare. Antes de dirigir Thor, ya era conocido internacionalmente por su trabajo como actor y director. Había dirigido y protagonizado adaptaciones cinematográficas de obras clásicas, especialmente de Shakespeare, y tenía una reputación relacionada con el drama, los conflictos familiares y los personajes que enfrentan ambiciones, responsabilidades y dilemas morales. La elección de Branagh para Thor fue interesante porque el personaje podía haberse tratado simplemente como un superhéroe de acción. Sin embargo, Marvel quería que la película tuviera un componente dramático importante. Thor no solamente debía luchar contra enemigos, tenía que enfrentarse a su padre, a su hermano, a su propia arrogancia y a la responsabilidad de convertirse en alguien digno de gobernar. La experiencia de Branagh con el drama familiar fue especialmente útil para representar la relación entre Thor, Loki y Odín. Gran parte de la película gira alrededor de esta familia. Thor es el hijo impulsivo que cree estar preparado para convertirse en rey. Loki es el hermano que vive a la sombra de Thor y siente que no recibe el reconocimiento que merece. Odín es el padre que debe decidir cuando sus hijos están preparados para asumir responsabilidades. Branagh trató estas relaciones con una intensidad que recuerda a los dramas clásicos. Las conversaciones entre los personajes de Asgard no se presentan simplemente como explicaciones de la historia. Muchas escenas tienen una estructura emocional basada en el orgullo, los celos, la decepción y la búsqueda de aprobación. El conflicto entre Thor y Odín es uno de los ejemplos más claros. Odín no expulsa a Thor de Asgard simplemente porque sea un personaje peligroso. Lo hace porque considera que su hijo todavía no comprende lo que significa ser un rey. Thor tiene fuerza y habilidades de combate, pero carece de humildad y responsabilidad. La dirección de Branagh permite que este conflicto tenga un peso emocional considerable. La expulsión funciona como un castigo, pero también como un proceso de aprendizaje. Thor tiene que perder aquello que considera esencial para descubrir qué significa realmente ser un héroe. El director también tuvo que equilibrar dos mundos visualmente diferentes. Asgard es un reino fantástico y grandioso, mientras que la Tierra, especialmente el entorno de Nuevo México, tiene una apariencia mucho más cotidiana. La película cambia continuamente entre ambos espacios y el director necesitaba mantener una identidad narrativa coherente. En Asgard, Branagh utiliza una puesta en escena más monumental. Los palacios, las armaduras, el Bifrost y los grandes espacios arquitectónicos transmiten la sensación de una civilización antigua y poderosa. Las escenas suelen tener una composición más espectacular y ceremonial. En la Tierra, en cambio, el tono se vuelve más ligero. Thor aparece como un personaje que no comprende las costumbres humanas y que tiene que adaptarse a un mundo completamente diferente. Este contraste permite introducir humor y, al mismo tiempo, humanizar al protagonista. El trabajo de Branagh con Chris Hemsworth fue fundamental. Hemsworth tenía que interpretar a Thor como un guerrero arrogante al principio y convertirlo gradualmente en un personaje más humilde. El cambio debía ser visible, pero no podía parecer artificial. Branagh utiliza diferentes situaciones para mostrar esta evolución. Thor comienza creyendo que la violencia y la fuerza solucionan prácticamente cualquier problema.
Después de ser expulsado de Asgard, descubre que ya no tiene sus poderes y que debe depender de otras personas. La relación con Jane Foster también forma parte de esa transformación. En la Tierra, Thor conoce a personas que no lo tratan como un príncipe ni como un dios. Jane lo observa con curiosidad, pero también con escepticismo. Esa experiencia obliga a Thor a relacionarse con los demás de una manera diferente. Branagh también desempeñó un papel importante en la construcción de Loki. Tom Hiddleston interpreta al personaje como alguien inteligente, reservado y emocionalmente inseguro. El director tenía que conseguir que Loki fuera un villano, pero también que el público pudiera comprender sus motivaciones. La dirección evita presentar a Loki como una persona malvada sin ninguna razón. Su conflicto tiene relación con su posición dentro de la familia y con su sensación de ser inferior a Thor. Cuando descubre la verdad sobre su origen, su crisis de identidad se vuelve todavía más profunda. La relación entre Branagh y Hiddleston fue especialmente importante porque ambos compartían experiencia con el teatro y con el drama clásico. Esto ayudó a construir las escenas familiares de Asgard con una intensidad particular. Anthony Hopkins, como Odín, también necesitaba una dirección que aprovechara su enorme presencia escénica. Branagh debía conseguir que Odín pareciera simultáneamente un gobernante poderoso y un padre que ama a sus hijos. El resultado es un personaje que no siempre toma decisiones agradables, pero cuyas acciones tienen una lógica dentro de la historia. Odín considera que Thor debe aprender humildad antes de recibir la responsabilidad del trono. Además del trabajo con los actores, Branagh tuvo que dirigir una película de gran presupuesto con una enorme cantidad de efectos visuales. Asgard, Jotunheim, el Bifrost, el Destructor y los poderes de Thor requerían una estrecha colaboración entre dirección, diseño de producción, cinematografía y efectos visuales. El director necesitaba imaginar cómo serían escenas cuyos elementos todavía no existían físicamente durante el rodaje. Los actores podían estar trabajando frente a pantallas, referencias visuales o espacios parcialmente construidos, mientras que posteriormente los equipos digitales completarían el escenario. A pesar de la escala fantástica, Branagh mantuvo un interés importante por los personajes. La acción no debía convertirse en el único atractivo de la película. Las batallas tenían que servir para mostrar las consecuencias de las decisiones de Thor y Loki. En cuanto al guión, Thor fue desarrollado a partir de una historia y un guión acreditados a varios profesionales. El guión de la película fue escrito por Ashley Edward Miller, Zack Stantz y Don Penn a partir de una historia desarrollada por estos guionistas junto con Mark Protasiewicz. El proceso de escritura fue fundamental para transformar décadas de material relacionado con el personaje de Marvel en una película que pudiera funcionar para una audiencia moderna. Ashley Edward Miller y Zack Stantz ya habían trabajado juntos como equipo de guionistas y tenían experiencia en historias de ciencia ficción, acción y entretenimiento de género. Su participación en Thor ayudó a construir la estructura narrativa que conecta Asgard con la Tierra. Uno de los mayores desafíos del guión era explicar el mundo de Thor sin convertir la película en una exposición constante. El público necesitaba comprender quién era Thor, qué era Asgard, quién era Loki, qué relación tenían los diferentes reinos y por qué el Bifrost era importante.